Me encontré este video en YouTube el día de ayer, paviando, estaba pasando el tiempo, me encuentro este video en YouTube. El video se titula de la siguiente forma: ¿es bíblico decretar? ¿Es bíblico decretar? Creo que este es un video viejo del canal Enlace. Vamos a ver qué es lo que dice y quiero decir algunas cosas al respecto. Vamos. Claro, ahora que mencionaban esta parte de decretos, yo veo un fundamento bien claro para mí, digamos. Ok. Según este agradable sujeto, hay un fundamento bien claro para el decreto. Ok. Apóstol Raúl Vargas. Le mandamos un saludo a Apóstol Raúl Vargas. En el ejercicio de mi fe, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra fe, pero lo importante es aprender a usarla. Ok, lo importante no es la fe. ¿Se entiende? Acá lo importante no es la fe. Lo importante es aprender a usarla. Quiero que todas esas cosas vayan quedando grabadas en lo más íntimo de su corazón. El hecho fuerte de esto se halla en lo que el Señor nos ha dado. Ok. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. La sanidad no le pedimos al Señor. Ok. Este hombre no se debe resfriar jamás, ¿no? La sanidad fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal, porque el precio fue pagado. Ok, entonces a mí me gustaría saber esta gente que piensa de esta manera de que fallece, ¿no? O si vive para siempre. ¿Cuál es la razón por la cual la persona fallece? No entiendo. También entiendo de que toda esta gente jamás se enferma, ¿no? Porque es un derecho legal que el Señor les ha dado, el ser sanos. Esto va en contra de lo que la teología cristiana afirma. ¿Por qué? Porque la teología cristiana afirma que las consecuencias del pecado en la naturaleza humana, en el cuerpo humano, en el cuerpo físico humano, entre otras cosas, sigue teniendo sus efectos. Seguimos nosotros viviendo las consecuencias del pecado, ¿se entiende? El pecado afectó a todo el hombre, ya sea espiritual como así también su parte física o natural. Entonces, la consecuencia del pecado, pese a estar en Cristo, todavía las seguimos padeciendo. Por eso es que la gente muere. Si no, imagínense, si todo ha sido redimido por Cristo, Cristo venció la muerte, nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué morimos los cristianos? Si ya no hay más muerte para el que está en Cristo. No, claro, o sea, tenemos que entender que hay un tiempo para que todo eso se manifieste, por así decirlo, ¿no? Y es en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, dolor, sufrimiento. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Pero durante este tiempo intermedio, desde el ascenso de Cristo hasta su regreso, la iglesia vive, por así llamarlo, las primicias del reino. Podemos llamar, vivimos un adelanto del reino, pero el reino en su plenitud no. Y todavía no vivimos, no hemos recibido la herencia de lo alto todavía en su plenitud, sino sus primicias hemos recibido. Todavía no hemos sido revestidos por un cuerpo glorificado, tal y como la teología cristiana menciona de que va a ocurrir en aquel día. Y es bajo esas circunstancias donde ya no habrá más enfermedad. ¿Se entiende? Entonces quiero aclarar esto por las dudas. Reitero, la gente que piensa de esta manera me gustaría que se pregunte, ¿de qué mueren? ¿De qué mueren estas personas? ¿De qué mueren? O sea, si la enfermedad ya no es algo que le afecta a esta gente. Si la enfermedad ya no tiene lugar en la vida de esta gente, ok, ¿de qué mueren? ¿No? Es una pregunta interesante. Qué bueno. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo tengo que declarar mi sanidad. Esto no parece coincidir con Pedro, por ejemplo, cuando ora por la chica que había muerto, ¿no? Ora primero Pedro, ora. Dice que se arrodilla y ora. Pablo diciendo, 3 veces he pedido. Pablo no está reclamando ninguna sanidad. Pablo está pidiendo al Señor si es la voluntad del Señor. Y el Señor que le dice, no vas a ser sano. Guarda. Pablo le está pidiendo sanidad al Señor y el Señor le dice, no vas a ser sano. Bástate mi gracia. A Timoteo, ¿qué le ocurría? Timoteo tenía problemas gastrointestinales. ¿Por qué Pablo no lo sanó si él tenía autoridad para decretar esto y
y manifestar el derecho legal de Timoteo como hijo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo, como hijo de Dios. Porque él ya lo hizo. Vea un ejemplo bien claro. Este centurión romano. Un centurión romano que viene porque su criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Dice el Señor, elogiando la fe de este hombre, le dijo: en todo Israel no he hallado tanta fe. Vea la comparación que está haciendo. Un pagano que no conocía la Escritura, comparando a un pueblo lleno de palabras, lleno de conocimiento, que en todo Israel no había hallado la fe que pudo hallar en este hombre. Y si usted va a buscar dónde era que estaba expresada la fe de este hombre, en qué aspecto específico maravilló a Jesús, él lo explica, dice: porque soy un hombre de autoridad y digo a este ve y va. Entonces, marche una clase de exégesis nivel 1 para este hombre, este apóstol. Pésima exégesis. De hecho, ni siquiera hay que profundizar mucho en el texto, porque es un texto ambiguo. No hay que arrancarse mucho los cabellos ante este texto, porque el texto es difícil de comprender. Muchachos, cuando leemos el texto entendemos que Jesús alaba la fe del centurión, no de alguna manera. No es porque se conecte de alguna manera con la idea moderna del siglo XXI en Occidente de las iglesias evangélicas de decretar y de la autoridad que los cristianos supuestamente tienen por sobre la enfermedad y cosas por el estilo. Lo que asombra a Jesús es que el hombre es capaz de poder ver en Jesús una persona de autoridad. No porque él se crea a alguien con una autoridad espiritual o porque la iglesia luego deba creer que somos todos revestidos de una autoridad similar, que de tal manera que si nosotros, no sé, decimos sana, la persona tiene que sanar. No, lo que el texto dice es que lo que le asombra a Jesús es que la persona entiende la autoridad espiritual que tiene Cristo por sobre las enfermedades, los demonios y demás. Pero no lo ve en otro individuo, lo ve en Jesucristo. Y obvio que lo ve en Jesucristo, si Jesucristo es Dios. Es evidente eso. Cuando el Señor nos dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Entonces es un ejercicio de autoridad. No, pero eso no es aplicable para la iglesia. Eso no es algo que vincule a todos los miembros de la iglesia. No por ser hijos de Dios o estar en Cristo, esa palabra es aplicable para nuestras vidas. Eso es una comisión exclusiva para los apóstoles. Eso es algo exclusivo de los apóstoles. Por eso es que en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles tenían algo distinto a la iglesia. La iglesia no tenía la misma autoridad que tenían los apóstoles. Los apóstoles, la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Delante de los apóstoles la gente caía muerta si es que mentían al Espíritu Santo. O sea, los apóstoles recibieron una autoridad distinta. ¿Por qué? Porque esa autoridad era necesaria para poder establecer la iglesia, para que la gente pudiera notar en ellos que eran hombres comisionados por el Dios creador del cielo y de la tierra. Pero no es una declaración vinculante para todas las personas que creen en Jesucristo y repitieron una oración de fe. ¿Se entiende? Eso es aplicable para los apóstoles. Y de hecho, la iglesia primitiva, cuando vos vas a la historia primitiva, siglo II simplemente, entendieron eso y entendieron que los apóstoles eran diferentes al resto. Los apóstoles, chicos, eran diferentes al resto. No podemos equiparar a cualquier individuo con los apóstoles. ¿Está bien? De la misma forma que no podemos equiparar a un profeta como Silas con un profeta como Isaías o como Elías. ¿Se entiende? No se puede equiparar. Autoridad basado en lo legal que el Señor nos ha atribuido a nosotros. Entonces, yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, llámelo como sea, pero yo me tomo del derecho legal que tengo. Entonces,
¿De qué derecho legal me estás hablando? Además, esta idea implica otra cosa. Pensar en un derecho legal, pensar en un derecho es como las feministas, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro derecho, ¿no? Luchamos por nuestros derechos. Y vos decís, ¿qué derecho? Hay un reclamo. Presten atención. Cuando se piensa en un derecho, hay un reclamo del mismo. Se exige que el mismo se lleve a cabo. Presten atención a esto porque esto es muy heavy, ¿eh? Cuando se piensa que se tiene un derecho, se exige, se reclama que se respete. ¿Alguno va a reclamarle o exigirle a Dios que se respete este derecho? ¿Quién osa pararse delante de Dios diciendo, te reclamo mi sanidad? Una cosa de loco, muchachos. Me encuentro a muchas personas pidiendo a Dios y pidiendo lo que ya Dios nos dio. Entonces, a mí no me cabe eso. Porque el Señor dice, vayan y sanen los enfermos. No dice, cuando encuentren un enfermo me llaman a mí para que yo lo sane. No, sánenos ustedes. Pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar. La autoridad. ¿Cuándo pasa eso? Amigo apóstol, ¿cuándo es que pasa? Esa autoridad, ¿cuándo la recibe el cristiano? ¿Cuando repite la oración de fe? ¿Cuando cree en su corazón que Jesús es el Señor? ¿Cuando es bautizado? ¿Cuándo reciben esa autoridad para empezar a sanar a los enfermos y cosas por el estilo? ¿Cuándo? Además, parece contradecir lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios cuando dice de que no todos reciben los mismos dones, ¿no? Suponiendo de alguna manera que esto fuera a concebirse así, el mismo apóstol Pablo dice no todos reciben los mismos dones. Exacto, entonces está basado en la autoridad. Cuando usted tiene la autoridad, entonces usted habla, usted lo ordena. No es un asunto de pedir, porque yo creo que... ¿A quién se le ordena? ¿A quién se le ordena? ¿A quién se le ordena? ¿A quién se ordena? Guarda con esto de ordenar, ¿eh? ¿Por qué? A menos que vos creas que de vos emana un poder especial fundamentado en tu autoridad, por la esencia de lo que vos sos, a menos que creas en eso, la fuente de poder siempre es Dios. Siempre es Dios. Los apóstoles no hacían milagros por su propia cuenta. El apóstol Pablo dice que cuando creo que había expulsado un demonio o habían sanado unos enfermos, no recuerdo muy bien el texto, y dice que los vinieron a adorar como a dioses, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, nosotros no hacemos estas cosas por nuestra propia cuenta. O sea, los apóstoles no creyeron de que ellos tenían un poder que emanaba de ellos particularmente, sino que este poder venía de lo alto, era dado de lo alto por gracia. Entonces, cuando vos ordenás hacer algo, o que ocurra algo, ¿a quién le estás ordenando? Si vos creés que el poder reside en vos y es innato a quien vos sos, bueno, evidentemente le estás ordenando probablemente a los objetos, ¿no? No sé, esto cobra vida, por dar un ejemplo, ¿no? Pero si creés que el poder reside en Dios, al ordenar, vos le estás ordenando a Dios que haga algo. Un poquito de humildad. Un poquito de humildad. De pedir, toda la gente ha pedido y viene a ver qué fue lo que pidió mal, por qué no ha visto la mano de Dios, porque como hablábamos ahora, hay que hablar, hay que expresarlo, hay que atar, hay que desatar. La Biblia dice... Duelen los oídos de escuchar a este hombre. O sea que la gente no recibe porque pide en vez de exigir que se respete su derecho. Muy progre esto, ¿no? Fuera de broma, ¿no? Exijo que se respeten mis derechos, ¿no? Es como que vos te vas en un éxtasis a parar en la corte celestial y decís, Señor, vengo acá porque exijo que se respeten mis derechos. Ya no más tenemos que pedir a Dios, sino exigir que lo que se nos ha sido dado como un derecho se respete por el cielo. Y el Señor nos dio esa autoridad. Usted tiene
la autoridad para atar, para desatar, está la ley del acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo y dice, y todo aquí en la tierra, se ata en la tierra, se desata en la tierra, se pone de acuerdo en la tierra. ¿Quién lo ata y desata? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántos años de cristiano tenés que tener? ¿Qué nivel de santidad tenés que tener? No sé, ¿cuál es el estándar? ¿Cualquier persona puede atar y desatar? ¿Cualquier persona? El borracho que se convirtió ayer a la fe cristiana ya tiene el poder para declarar, decretar, atar y desatar y producir cambios en el espacio físico. O sea, ¿cuándo nos recibimos, ¿no? No sé, de autoridades celestiales o algo por el estilo? ¿Cuándo obtenemos el título celestial que nos habilita, ¿viste? En vez de portador, la portación de arma, portación de autoridad espiritual para atar y desatar? ¿Cuándo lo recibimos a eso? Y se ejecuta en el cielo. Qué bueno. Y se ejecuta en el cielo. Pará. De acuerdo en la tierra y se ejecuta en el cielo. Qué bueno. Ok. O sea que cualquier persona que dice ser cristiana se reúnen, se ponen de acuerdo con algo y el cielo se encuentra obligado a corresponder con ese deseo de un par de personas. ¿De qué depende eso? ¿Depende de la doctrina? ¿Depende de lo que crean? ¿De qué depende? Porque la iglesia aquella piensa distinto a la iglesia esta. Entonces, ¿qué pasa si aquella iglesia se pone de acuerdo con algo y esta iglesia se pone de acuerdo con otra cosa? Y ambas son contradictorias. ¿Quién es el que está obligado? ¿El cielo a quién está obligado a respetar, a reconocer? Esto se parece a la película. ¿Se acuerdan la película, la de Jim Carrey? ¿Cómo es que se llama? Todopoderoso. ¿Se acuerdan que el chabón le empezaba a responder sí, a todos, sí? Bueno, fíjense qué interesante que es esto. Les voy a mostrar algunas cosas. Si vos vas a... ¿Cómo es que se llama? A Mercado Libre y pones decretos, esoterismo, decretos, enseñan exactamente lo mismo. Enseñan exactamente lo mismo. El libro de ceremonia, 2 decretos. Vamos a ver otra cosa. Tratamientos y decretos. Sagrado libro del yo soy. Tarot espiritual esotérico. La página. Mirá qué linda página la que nos encontramos. Fíjense lo que dice la página Tarot espiritual esotérico. En este ahora decreto y afirmo con las frecuencias superiores de salud, armonía, bienestar, amor, paz, unidad, abundancia y prosperidad de mi magna presencia yo soy. Cualquier similitud con cualquier iglesia apostólica y profética es pura coincidencia, ¿no? Que no aceptaré durante la creación de mis deseos a pensamientos y emociones que vibren más bajo que las resonancias de mi conciencia superior del ser multidimensional. La conciencia superior. ¿A quién le suena conciencia superior? Vamos a otra página de esoterismo. ¿Qué le parece? Esoterismo. Compartiendo luz con sol. Esoterismo y espiritualidad. El poder del decreto. Opa. El decreto, cuando es hecho en el nombre de la presencia yo soy, adquiere la autoridad para convertirse en una orden para que la voluntad de Dios sea manifestada. Para que la voluntad de Dios sea manifestada. ¿Esto es un libro de qué? ¿De Guillermo Maldonado? No, de esoterismo. Bueno, tendrían que estar en la misma sección de libros en cualquier biblioteca, ¿no? O librería, perdón. El poder de la palabra hablada es poder de la fuente divina. Pará, pero ¿qué estoy leyendo? ¿Un libro de Guillermo Maldonado estoy leyendo? Al decretar, la corriente de luz desciende como un río cristalino de luz por los cuerpos del ser para anclarse en el corazón del que decreta. Poder de lo alto, ¿no? El decreto dinámico es la consumación del amor, de todo lo que es. Cuando en la historia del planeta por miles de años los maestros se encargan... Bueno, acá desarrollan un poquito más. Y si nos vamos a Tarot, profesora Rosana, el poder del decreto yo soy. Mucho se ha escrito sobre el poder del decreto yo soy. Y la verdad que es poco, pues es algo impresionante. Hoy traemos este video de Estela,
Cuida de tus decretos de yo soy, siempre sean positivos. Opa, 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 otra palabra bastante conocida dentro de las iglesias evangélicas, ¿no les parece? Hemos de ser conscientes de lo que decimos, porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿no? Así dice la Escritura. Pues sin querer en muchas ocasiones estamos decretando y por desgracia no de una forma positiva. Yo esto lo escuché en alguna iglesia, tengo que ser honesto, che. Yo esto lo escuché en alguna iglesia. Hacer decretos que no nos sean provechosos no es una actitud inteligente y puede traernos malas consecuencias a nuestra vida. Yo escuché en alguna predicación que decían de que cuidado con lo que declaramos porque en nuestra lengua hay poder. Y si nosotros hablamos maldición, eso se manifiesta. ¿Soy yo solo? ¿Soy yo solo? ¿O se ha escuchado este tipo de cosas dentro de las iglesias? ¿Cómo hacer un decreto de manera positiva? Lo primero es tener en claro lo que queremos. Visualiza, pide tu milagro, declara tu milagro. ¿Cuál es el milagro? A veces nos es difícil tener en claro qué es lo que deseamos y cuáles son nuestras preferencias. Por ello, es muy importante tener claro, en primer lugar, nuestras metas. Se podría hablar mucho de esto aquí. Yo no sé ustedes, pero cualquier parecido con la realidad parece ser pura coincidencia. Entonces, alguna persona puede llegar a decir, diciendo, el diablo copia a Dios, Satanás está copiando a Dios, por eso es que encontrás esto en esoterismo y demás. No, todo lo contrario. La doctrina de los decretos no se encuentra en la Biblia, pero sí la encontramos en literatura de esoterismo. ¿Por qué será? ¿No será acaso que el diablo se metió dentro de las iglesias y está trayendo doctrinas que no son bíblicas y que lo único que hacen es corromper la creencia de las personas? Es un tanto raro, digo yo, ¿no? Pero bueno, si quieren saber más de esoterismo, si quieren saber más acerca de la doctrina de decretos, tendrían que acercarse a cualquier librería cerca de su casa e ir a la parte de esoterismo. O ir a la parte de Guillermo Maldonado y todas esas iglesias. O enchufar también Enlace, ¿no? Que parece que están de acuerdo con los decretos. Te leo en los comentarios.